Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a la jornada. Es una alegría estar con ustedes y esperemos que próximamente podamos hacer una jornada presencial. Me toca hablar sobre las decisiones de selección para la producción ganadera y contarles en una primera instancia, dar una introducción a lo que es un programa de mejora genético animal. Y estos programas tienen sus componentes que son comunes a todos los programas de selección en todas las distintas especies y realmente han sido exitosos en términos de generar modificaciones en la población animal en las direcciones que deseamos. Entonces, un tema muy relevante cuando hablamos de mejoramiento genético es definir qué son las características que queremos mejorar, qué dirección queremos establecer en el proceso de mejora genética. Entonces, el centro del programa de mejora, por supuesto que son los animales, pero tenemos que definir muy claramente qué es lo que queremos mejorar. Una vez definido qué es lo que se necesita mejorar, tenemos que encontrar formas de poder mejorar esas características y eso es a través de medirlas. O medirlas directamente en la característica directa en el animal o buscar medidas que sean fácilmente medibles o económicamente medibles, pero que sean genéticamente correlacionadas con la que en realidad queremos mejorar. Una vez realizado esa serie de decisiones que son sumamente relevantes, pasar al proceso de medición, que ya vamos a hablar más adelante, que es un esfuerzo muy importante que se está haciendo de una forma muy interesante en el país. Con esa información y con la información de genealogía y de genómica que ahora estamos incorporando a las evaluaciones genéticas, podemos hacer lo que es la evaluación genética de los animales y tener las predicciones genéticas de los que les hablaba Mario en la presentación anterior. Ahí pasa, en realidad, ahora sí estamos en una posición de empezar a seleccionar. Debemos ordenar esos animales en función de esas predicciones y ordenarlas en función de lo que nosotros definimos que era importante mejorar, elegir los mejores animales, no distraernos cuando elegimos los mejores animales con otras características asociadas, porque a veces nos tentamos a agregarle más y ahí perdemos intensidad de selección en nuestra dirección inicial. Y el último paso, que no es nada menor, es asegurarse que esos mejores animales generen descendencia en la población. Esa descendencia va a ser lo que nos va a traer cambio en la composición genética de toda la población y vamos a entonces poder ir modificándola en la dirección deseada. Y recordar, como ya dijeron los dos expositores anteriores, que esto es válido y es necesario hacerlo dentro del sistema de producción, contemplando lo que son todos los requerimientos y condicionantes que nos impone el sistema de producción donde estamos. Este es un esquema muy rudimentario del sistema de producción y me quería centrar un poco en este esquema, que lo que nosotros queremos mejorar está relacionado con la capacidad de lograr incrementar la rentabilidad de estos sistemas de producción, o sea, retorno económico. Eso está asociado a distintas características. Y acá pedí prestado una tabla de la maestría de María Isabel Pravia, donde identificó las fuentes de ingresos y egresos, y donde podemos ver que el porcentaje de aparición y peso al destete, por ejemplo, son sumamente relevantes en contribuir a los ingresos y por ende a la rentabilidad del sistema. Como pueden ver en la gráfica, en el cuadro, son varias las características que contribuyen, ¿no, verdad?, a los ingresos y a los egresos. Y bueno, para poder mejorar eso es que tenemos varias características disponibles hoy. Mario ya les describió algunas y están descritas, como les dijimos, en la página de genética bovina. Y tenemos también algunas que necesitamos trabajar, como son las características reproductivas, características en vez de longevidad, preferimos características pensando en la capacidad de permanencia en el rodeo y características asociadas a la sanidad. Y bueno, ¿por qué en realidad, dado que son importantes las características reproductivas, no tenemos aún DEPs para características justamente reproductivas? Bueno, por un lado, porque las características reproductivas son poco heredables. Es decir, de la variabilidad que vemos en las hembras en el momento de preñez, por ejemplo, poca variabilidad de esa se debe a causas genéticas. Entonces es difícil de hacer mejora genética. Y por otro lado, también es difícil de registrar,
¿Por qué? Porque tenemos que tener un buen registro a lo largo de toda la vida de todos los eventos reproductivos de la hembra. En ese sentido, el INEA ha desarrollado el SRGen, que es un software basado en base web donde los cabañeros pueden ir registrando todo lo que son los servicios, las pariciones y las causas de refugo de todas las hembras a lo largo de su vida productiva. Y con esa información esperemos que vamos a poder tener DEPS próximamente. Y en definitiva, todo este esfuerzo que se hace en tratar de encontrar características que están asociadas al retorno económico, los tenemos que combinar, ¿sí? Porque tenemos que ponderar en forma diferente. Y para eso es que están los índices de selección. Los índices de selección simplemente son una combinación de DEPS, de las características, de todos los DEPS que tenemos, ponderados en función de cuatro componentes muy relevantes. Primero es el valor económico de cada una de esas características, o sea, cuánto incrementa la rentabilidad del sistema si yo aumento esa característica. Otro componente muy importante era lo que les comentaba, la variabilidad genética de cada una de las características. La correlación genética entre ellas, como decía Graciela, aumentar en una característica, porque como hay correlaciones entre ellas, puede significar aumentar o disminuir en otra, que puede ser positivo para el sistema o puede tener un impacto negativo en la economía. Entonces, es muy importante considerar esas correlaciones. Y por último, también un tema que a veces no lo tenemos tan presente, que las características se expresan en forma diferente. Por ejemplo, el peso al nacer se expresa una única vez y muy temprano en el tiempo, desde el momento que compramos el toro, mientras que la habilidad lechera de las hijas de ese toro se va a expresar más tardíamente, porque tienen que tener su primer ternero, pero además van a expresarse tantas veces como estén presentes en el rodeo de cría. Un comentario adicional, a veces que es muy útil hacer con respecto a los índices, es que un mismo animales con mismos índices, tienen DEPS diferentes, o sea que tenemos distintos perfiles de DEPS para un mismo índice de selección. Y ahí es que tenemos la libertad o la posibilidad de elegir, tratando de maximizar el retorno económico, elegir los animales que son mejores para nuestro sistema de producción y tal vez para nuestro rodeo en particular, donde capaz que queremos trabajar más fuertemente en alguna de esas características. Esto es posible gracias a las evaluaciones genéticas. Esto requiere una estructura importante, es la colaboración y digamos el motor principal son los registros que están disponibles, que registran cada una de las cabañas a través de la sociedad de criadores, la información proveniente de registros genealógicos, la verdad, quién es el padre, quién es la madre, cada uno de los animales que participan, la información obtenida en las mediciones de ultrasonografía de los equipos que pasan por todo el Uruguay levantando esta información, y también últimamente la información genómica proveniente de los análisis genómicos de distintos chips que se han incorporado hoy y que hoy tenemos entonces DEPS enriquecidos con genómica en tanto la raza Hereford como la raza Angus. Y esto es en realidad la base, a nuestro entender, de todo este proceso de mejoramiento genético, y la base para nosotros es los registros que se toman a nivel de todo el país. Y ahí tenemos una distribución de la mayoría de las cabañas. Hoy contamos con entre 350 y 400 cabañas dándonos datos anualmente sobre varias características, 6 razas, 18 departamentos. O sea, como van a ver, la información que se utiliza es sumamente importante y generada a nivel de condiciones nacionales de producción. Esa ha posibilitado poder tener información genética de los distintos animales a nivel de las cabañas y tendencias genéticas de que mostraban antes, que mostró Graciela en su presentación anterior, y podemos ver entonces que hay cierta tendencia a mantener el peso a nacer, a incrementar los pesos al destete, a los 18 y peso adulto, y otras también tendencias en cuanto a circunferencia escrotal, área ojo-bife y habilidad lechera. Lo importante es que gracias a esta información nosotros podremos ir monitoreando
cómo va cambiando nuestra población a nivel de la cabaña. Y lo importante, capaz que no es lo más importante, pero sí es un tema muy importante a tener en cuenta, es que esta mejora genética lo que nos va a permitir es incrementar el retorno económico de los sistemas, y lo que vemos son tendencias genéticas positivas en tanto el índice de cría como el índice de ciclo completo. Y tener en cuenta, como estamos hablando, que hoy son ciertas las características que tenemos que mejorar y seguramente en el futuro ellas puedan ir cambiando o tengamos que incorporar nuevas, y vamos a tener una charla más adelante de la ingeniera Navaja sobre, por ejemplo, eficiencia de conversión y metano, que seguramente van a tener relevancia o puedan llegar a tener algún grado de relevancia en sistemas de producción futuros y tienen que ser, por ende, contempladas también en los programas de mejora genética. Y para eso lo que necesitamos, como siempre, son formas de registrarlo y formas de que esos registros se unan a las evaluaciones genéticas. Y bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto con lo que es la posibilidad de hacer mejoramiento genético a nivel de rodeo comercial? Bueno, primero que nada, no es un repaso, pero bueno, un recordatorio o una explicación de a qué se debe o cómo se logra la mejora genética o el cambio genético. Se debe primero, lo primero que nos permite hacer mejora genética, esperemos que sea mejora, que eso quiere decir que estamos correctos en el direccionamiento que hemos buscado, es tener una alta intensidad de selección. ¿Qué es la intensidad de selección? Es la capacidad nuestra de elegir los mejores animales de una población determinada. Esa intensidad va a ser más alta si yo puedo elegir poquitos, me puedo quedar con muy pocos de toda la población, eso me va a dar una intensidad mayor, y puede ser más alta también si yo puedo acceder a elegir de una población aún más grande esos mejores animales. Si yo tengo para elegir 3 toros de 100, me permite cierta intensidad. Ahora, si yo puedo elegir esos 3 toros de 1000 o 10.000 toros, puedo ser aún más exigente en la selección y generar lo que se llama diferencial de selección. Y eso es lo que quiero capitalizar y lo que me va a permitir capitalizar la mejora genética en mi rodeo. El segundo componente es la precisión, que es la correlación genética que existe entre el verdadero valor genético del animal y la herramienta que yo uso para seleccionar el animal. Si la herramienta es un DEP, va a estar dada por la precisión que viene acompañada por cada una de las predicciones. Si la herramienta a seleccionar es un dato crudo, un fenotipo, donde no pude contemplar los efectos ambientales, etcétera, la correlación va a ser muy baja. Y en este caso, por ejemplo, en características reproductivas, que son, o en características de heredabilidad muy bajas, como las reproductivas, la selección que podemos hacer o la precisión que podemos lograr a través de elegir en función del resultado reproductivo es sumamente baja, porque la heredabilidad es sumamente baja de las características reproductivas. Entonces, la precisión es una variable sumamente importante y en realidad es el foco de la mayor parte del trabajo nuestro hoy en la generación de las evaluaciones genéticas. El otro componente, que no se puede hacer mucho, por lo menos en forma instantánea, es la variabilidad genética transmisible de la población. Y esto depende en su mayoría de la característica en sí. Hay características, como dije, con más variabilidad genética y características con menos. Cuanto más variabilidad genética tengamos, más posibilidad de mejora genética vamos a tener. Entonces, los 3 primeros componentes hacen al potencial de cambio genético independientemente del tiempo. El último componente, el de abajo, es que es la velocidad con que yo pueda incorporar esta mejora genética a mi rodeo va a depender de la velocidad de recambio de ese pool de genes de que hablábamos. Y esa velocidad de recambio va a estar dada por la edad promedio de los padres cuando nacen sus hijos. Cuanto más jóvenes son, mayor velocidad y más rápido voy a poder incorporar esa mejora genética. Entonces, en el caso de cómo incorporar la mejora genética al rodeo comercial, ¿cómo podemos focalizarnos? Y bueno, focalizarnos mayoritariamente a través de la selección de los toros. ¿Por qué? Por lo que les decía, podemos tener una altísima intensidad de selección, mientras que en el caso de las hembras la intensidad es menor porque tenemos que reponer
la mayor parte de las terneras que producimos y podemos elegir una proporción más chica, por un lado, y por otro lado, pocas veces tenemos información precisa sobre el verdadero valor genético, sobre qué basarnos para hacer esa selección. Y el otro comentario que les quería hacer es, si cuando vamos a elegir los toros, yo lo que acá traté de mostrarles en el gráfico, en el cuadro de abajo, es la variabilidad que hay entre toros del percentil 5 y percentil 95 superior. Entonces, independientemente de la discusión de qué es mejor o qué es peor, y cada sistema puede tomar, o cada situación productiva puede requerir uno u otro, es importante marcar que hay una variabilidad genética muy grande para todas las características. Entonces, las decisiones de qué toro usar les va a generar un cambio en el rodeo. Y es importante visualizar que potencialmente es muy grande los cambios que se pueden hacer. Entonces, como consideraciones finales, los toros que vamos usando a lo largo de los años van a determinar el potencial genético tanto del rodeo como del producto que extraemos, que vendemos del rodeo. O sea que tanto, como decía Graciela, de cuán bueno va a ser nuestro rodeo de cría, con que vamos a seguir trabajando, como la venta de terneros o novillos para su producto final. Como hay mejoramiento genético, siempre van a haber mejores toros en el mercado o disponibles que los que tenemos nosotros, porque hay una tasa de mejora genética y podemos acceder a eso. Es importante tener en cuenta que cuáles son los mejores toros va a depender, por supuesto, tanto de la situación específica de producción en que estemos, como las características de los animales que queremos mejorar. Y en ese sentido es que hay que ser muy hábil en encontrar el equilibrio ideal. Evitar, sí, siempre evitar que un toro preñe a sus hijas. Esto nos va a generar mayores niveles de consanguinidad y por ende pérdidas endogámicas, pérdidas a nivel producción. Eso está documentado y demostrado tanto a nivel internacional como nacional, por un lado. Y por otro lado, también nos va a incrementar la posibilidad de que nos aparezcan enfermedades hereditarias. Entonces, la dinámica de uso de toros sobre el rodeo de cría es sumamente relevante. Agregado a esto, como les decía, una mayor tasa de recambio de los toros incrementará, ¿no, verdad?, la ganancia genética del rodeo y lo recomendamos. Obviamente tiene que haber un equilibrio entre la tasa de recambio y el costo y lo que sale incorporar nuevos toros al sistema de producción. Y por último, recordar que la mejora genética es acumulable y que las decisiones de hoy las vamos a estar también cosechando más adelante. Y con eso les agradezco la atención. Muchísimas gracias.